Muy buenas, bienvenidos. Hoy es miércoles, esto es Lifters y hoy el tema, ya lo habéis visto por el título del episodio, es un tema que da para hablar. Mira, si otros días me decís que esté una hora hablando, hoy podría estar una hora, no, hoy podría estar 3 horas hablando de este tema. Es un tema que es muy largo, da para mucho y lo quiero resumir bastante, así que hoy voy a tocarlo de una manera bastante resumida y en siguientes episodios o siguientes semanas iré desgranando un poco todo esto porque ya os digo que tiene tela. Pero bueno, hoy vamos a hablar de fatiga, sobre todo relacionado con el entrenamiento de fuerza. Cómo debemos de manejar esa fatiga, qué tipos de fatiga tenemos en el entrenamiento de fuerza o hipertrofia y sobre todo cómo influyen en nuestra recuperación, entre entrenamientos y todo este tipo de cosas. Antes de comenzar ya sabéis que en ivyamazares.com, como siempre os digo, me tenéis ahí para lo que queráis. Podéis contar conmigo para que os ayude con vuestro entrenamiento. Y que además tenéis recursos que podéis descargar, que podéis aplicar y que podéis utilizar en la pestaña de recursos. Como digo, el tema de la fatiga es un tema largo. La fatiga normalmente, para resumirlo un poco y dejarlo claro, es una reducción temporal irreversible en nuestra capacidad de producir fuerza voluntaria con un músculo. Esto viene a ser que nosotros, con el paso de las series y de las repeticiones, nos vamos fatigando. Y algunos de estos mecanismos fatigantes pues, son beneficiosos, producen un aumento del reclutamiento de las unidades motoras, pero otros no lo son tanto, porque producen una disminución en el reclutamiento de unidades motoras también, después del entrenamiento incluso. Entonces, en este sentido, debemos de saber manejar bien la fatiga, porque si no, entre entrenamientos posiblemente unos entrenamientos se solapen con otros y al final no rindamos bien en ninguno. Esto es lo que suele pasar, por ejemplo, cuando vamos a entrenar pierna, lo damos todo, hacemos un entrenamiento muy duro, salimos súper cansados, incluso que no sé si habéis tenido alguna vez esa sensación de bajar las escaleras y que las piernas incluso os tiemblen. Bueno, pues un entrenamiento muy intenso de pierna. ¿Qué pasa? Que si luego al día siguiente vamos a entrenar cualquier otro grupo muscular, me da igual que sea del tren superior, vamos a estar todavía con muchísima fatiga a nivel del sistema nervioso central. Que sí, que posiblemente la fatiga periférica, ahora hablaré más adelante de ello, esté localizada en el tren inferior, pero la fatiga a nivel del sistema nervioso central está para todo el cuerpo igual. O sea, nosotros vamos a entrenar torso o entrenar un press de banca y vamos a tener fatiga acumulada del día anterior. O, por ejemplo, si no ha sido del día anterior, de cuando hayamos entrenado pierna. Imaginémonos que dejamos un día de descanso entre medias. Pues si solo dejamos eso, posiblemente aún tengamos esa fatiga acumulada y por lo tanto debemos de saber manejarla bien. En este sentido, a ver, voy a ir un poco rápido porque si no, al final me enrollo un montón. Como digo, ya sabéis lo que es la fatiga. La fatiga al final es una reducción temporal irreversible de nuestra capacidad de producir fuerza voluntaria con un músculo. Y cuando la fatiga alcanza el punto tal que ya no podemos producir suficiente fuerza para levantar el peso sobre la barra en una serie de X repeticiones, decimos que hemos alcanzado el fallo muscular. Eso está todo claro, ya lo sabemos. Entonces, ¿qué causa la fatiga? Básicamente, la fatiga ocurre debido a mecanismos dentro del sistema nervioso central, como he dicho, y dentro del músculo, que es lo que llamaríamos fatiga periférica. En este sentido, la que más nos interesa controlar es la fatiga central, es la que de una forma u otra siempre nos repercute en los entrenamientos de otros músculos, aunque realmente estén frescos. Imaginémonos, como decía, vamos a hacer un remo 90 con barra, porque vamos a entrenar, por ejemplo, espalda. Y estamos frescos de la espalda porque la entrenamos igual hace 4 días la última vez. Vale, correcto. Tenemos una fatiga periférica muy baja en ese sentido, pero la fatiga central es alta todavía porque quizás el día anterior o hace 2 días estuvimos entrenando peso muerto, sentadillas, press de banca y todo con una intensidad muy alta. En ese sentido, ¿qué podemos hacer? Pues básicamente o descansar un poco más o controlar esta fatiga principalmente en esos entrenamientos para que luego no nos repercuta en ese otro entrenamiento, por ejemplo de espalda, como digo. Y la fatiga central, para ponernos un poco en contexto, se refiere a reducciones en nuestra capacidad de producir fuerza voluntaria que resulta de acciones dentro del sistema nervioso central. Esto, en resumidas cuentas, puede afectar tanto a nuestra capacidad de producir fuerza dentro de un entrenamiento en concreto, por ejemplo, estamos entrenando pierna y si hacemos una serie muy pesada de sentadillas, pues esa serie va a afectar a los siguientes ejercicios, o también puede afectar después de un entrenamiento. Por ejemplo, terminamos de entrenar pierna y al día siguiente hacemos otro entrenamiento, por ejemplo, de espalda. Pero evidentemente tenemos todavía un sistema nervioso central un poco tocado de ese entrenamiento anterior. Así que puede afectar tanto al mismo entrenamiento como a otro entrenamiento diferente. En este sentido, la fatiga periférica se refiere a reducciones en la capacidad del músculo para producir fuerza, independientemente de la señal del sistema nervioso central. Por lo tanto, en este sentido, tampoco le deberíamos de prestar tanta atención
como a la fatiga del sistema nervioso central. Una sí que va a afectar a otros entrenamientos, pero otra simplemente va a afectar al propio entrenamiento de ese músculo. Por lo tanto, si tenemos mucha fatiga periférica, yo que sé, en los cuádriceps, no vamos a entrenar otro día todavía teniendo esa fatiga periférica, esas agujetas, ese cansancio generalizado, sino que vamos a dejar un poco más de tiempo para recuperarnos del todo. Total, en resumidas cuentas, vamos a ir a lo práctico. ¿Qué podemos hacer? Pues básicamente lo que deberíamos de hacer en los entrenamientos es mantener la fatiga central lo más baja posible para que el entrenamiento de fuerza sea totalmente eficiente. Evidentemente va a haber series más pesadas, va a haber series a más altas repeticiones, va a haber una combinación de series, de repeticiones, y lo más normal, cuando estamos buscando la hipertrofia en este sentido, es combinar bajas repeticiones con altas repeticiones, con RIRs, por ejemplo, llegando cerca del fallo, en otras series quedándose un poco más lejos del fallo, y en este sentido combinando un poco todo. Lo que yo os diría, por ejemplo, un entrenamiento cualquiera, imaginémonos la pierna, ya que hemos puesto ese ejemplo, si queremos entrenar bien la pierna, pues vamos a tener ejercicios básicos en los cuales haya series que lleguemos más cerca del fallo, otras series a más altas repeticiones las vamos a dejar más alejadas del fallo y luego ejercicios un poco más analíticos que tampoco acumulen mucha fatiga a nivel del sistema nervioso central. En este sentido, serían ejercicios que van a acumular un poco más de fatiga periférica, pero que no interferirían en nuestros entrenamientos, por ejemplo, de pectoral o de hombro o de espalda en días posteriores. Así que en este sentido hay que manejar bien la fatiga central, tanto dentro de cada entrenamiento como también de un entrenamiento a otro. Y ya está, este es el resumen un poco así de lo que es la fatiga, de cómo podemos controlarla y evidentemente puedo extenderme un montón más en diferentes aspectos. Así que como digo, en siguientes episodios, en siguientes días o semanas, seguiré hablando acerca de diferentes puntos para que os quede un poco más claro esto y para que podáis hilar un poco más fino en vuestras planificaciones. Sin más, nos escuchamos mañana jueves en un nuevo episodio. Ya sabéis que mañana toca preguntas y respuestas, preguntas que son muy interesantes porque ya las estoy seleccionando. Así que seguramente os sirvan de muchísima ayuda para vuestras planificaciones y vuestro día a día. Nos escuchamos mañana sin más, así que paséis un buen día. ¡Chao!